Sean todos bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a reaccionar a un video. La verdad no tenía pensado hacerlo. Si ustedes se dan cuenta, llevo solamente 3 videos subidos. Este sería el cuarto video. Quiero seguir haciéndolo. La idea es poder hacer crecer este canal. He tenido unas ocupaciones, por lo cual no he podido hacerlo. Pero bueno, aquí estamos y la idea es poder reaccionar a este video. Este video es del canal de Edgar Pacheco. Se llama Bautizar Bebés, la verdad cruda sobre el pacto de Dios. El hermano Edgar invita a Juan Peña e invita también a Steven, y entre los tres desarrollan la teología actual desde la perspectiva paido-bautista. Y digo desde la perspectiva paido-bautista porque los bautistas particulares, los bautistas reformados, también tenemos una teología pactual. El punto es que esa teología pactual no nos lleva al paidobautismo, sino nos lleva al credo-bautismo. Y también hago este énfasis es porque una vez escuché a Edgar decir en uno de sus videos que los bautistas no tienen teología federal o federalismo o teología pactual. Y a decir verdad, sí la tenemos. Es decir, la teología del pacto no es exclusiva al paidobautismo, porque a veces se dice que la teología reformada es la teología del pacto o tiene la teología del pacto, y esa teología del pacto ha de ser paido-bautista. ¿Por qué? Porque Lutero era paido-bautista, Calvino era paido-bautista y otros eran paido-bautistas en esa reforma incipiente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que uno de los lemas de la reforma es que la iglesia reformada siempre se está reformando conforme a la palabra de Dios. Y nosotros como bautistas reformados creemos que en este punto a la reforma le hizo falta reformarse de manera incipiente. Pero creemos que la Confesión de Londres de 1689, estos puritanos tales como Nehemiah Scott, como Benjamin Keach, como Hanser Nollins y otros, vieron por la escritura que el paidobautismo era impreciso a la teología del nuevo pacto. Ciertamente, para aquel momento, pues había los paidobautistas que se hacían defensa de la teología pactual desde la perspectiva presbiteriana. Y pues ahí surgió un debate, incluso a los bautistas reformados los mal llamaron anabaptistas, y ellos incluso en la Confesión de Londres, en su prolegómeno, en esa introducción, ellos titulan al juicio, al lector juicioso e imparcial, y empiezan a explicar de que ellos vienen de la Reforma, ¿sí? Lo que pasa es que en este punto consideran que no es bíblico, no es nuevo pactual el paidobautismo. Y por eso se separan de Westminster en ese sentido, y bueno, también en el gobierno eclesiástico, como lo hizo también eh, la Declaración de Savoy, entre ellos John Owen, Thomas Goodwin, John Cotton, que eran congregacionalistas en su gobierno eclesiástico, aunque paidobautistas, pero no en todo adhirieron a la confesión de Westminster. Y también hay que ser honestos y decir que en la confesión de Westminster, cuando fue desarrollada, cuando se firmó, eh, no todos estaban de acuerdo en todos los puntos. Y lo que vino después es la realidad posterior de esa realidad de Westminster. Es decir, em, el hecho de que nacieran los congregacionalistas y el hecho de que nacieran los credo bautistas dice mucho de que para aquel momento no necesariamente todos adherían a todos los puntos de Westminster. Con todo, también decimos como bautistas reformados que nuestra confesión madre es la confesión de Westminster. Así que esto lo digo es para que no digan que los bautistas reformados no son reformados porque no tienen paidobautismo, porque la reforma no es el paidobautismo. Así que vamos a ver cuáles son los argumentos para el credobautismo y por qué nuestra teología pactual nos lleva al credobautismo y no al paidobautismo.
Para eso, primero hay que hacer una síntesis general de lo que es la teología pactual desde la perspectiva presbiteriana. Ellos, en síntesis, así de manera muy general, insisto, vayan al video, escuchen los argumentos, pero dicen en términos generales que el antiguo pacto y el nuevo pacto tienen una continuidad, es decir, haciendo un marcado énfasis en la continuidad. La señal del antiguo pacto era la circuncisión, la señal del nuevo pacto, el bautismo. Por consiguiente, cambia la señal en el nuevo pacto, pero permanece la continuidad. En el antiguo pacto se circuncidaban los niños al octavo día. En el nuevo pacto, creen ellos, por esa continuidad que le dan al nuevo pacto, pues deben ser bautizados también los hijos de los creyentes. En síntesis es eso. Ellos ven una continuidad, pero no logran ver la discontinuidad. Y eso fue lo que los bautistas reformados vieron en su momento y los actuales vemos que hay una continuidad, por supuesto, en la teología de los pactos, en la revelación progresiva, pero también hay una discontinuidad que tiene que ser marcada y enfatizada. Incluso la propia escritura la enfatiza. Ya vamos a ir a los pasajes de prueba para eso. No sin antes decir que pueden leer este libro. Es de el doctor Sam Waldron. Es un manifiesto bautista reformado. El nuevo pacto como la constitución de la iglesia. Aquí Waldron le da una respuesta a los dispensacionalistas, a los arminianos y a los antinomianos. Bueno, y también, por supuesto, a los paidobautistas. Entonces no es que el credo-bautismo sea un dispensacionalismo reformado, no, tampoco, porque también le escuché decir algo así a Edgar Pacheco. Entonces, no creo que lo hagan de manera deshonesta, por supuesto, creo que ellos eh, están convencidos de su teología pactual, son paidobautistas. El propósito de ese video es claro, es educativo, es informativo, es expositivo, más que generar controversia o debate. Sí, este debate pues ha estado desde bastante tiempo, seguramente tanto el video de ellos como este pequeño video, humilde video, eh, pues no va a resolver el caso, ¿sí? Seguramente vamos hasta la parucía a seguir teniendo paido bautistas y vamos a seguir teniendo credo bautistas y ambos somos hermanos en Cristo y bueno, aunque nos divide en este punto doctrinal, pues tenemos una unidad eh, mayor. Así que pues no dejan de ser nuestros hermanos. Seguramente ellos tampoco nos ven a nosotros así. De por sí yo leo a mis hermanos paidobautistas, por ejemplo, mis teologías sistemáticas son en estos momentos las que he podido leer y estudiar Berkov, Luis Berkov y Hodge. Entonces, pues bebo de ellos, ¿sí? O sea, no estoy separado de la reforma, pero en este punto creo, con limpia conciencia, conforme a la escritura, que sí no hubo un entendimiento claro en este respecto. Ahora, no porque lo diga este humilde servidor, sino porque personas que han estudiado el tema como Sam Waldron eh, también lo han revisado, bueno, y no solo él, sino los padres de la Confesión Bautista de Londres y bueno, otros más, ¿no? En la actualidad por ejemplo, está eh, Sam Renihan. Él tiene un libro que habla de la teología federal que también pueden leer y estudiar y revisar, de que sí tenemos una teología federal, sí tenemos una teología del pacto. Bien, habiendo hecho esta breve introducción, ahora sí vamos a tratar el tema. Quiero que miremos primero lo que está en la Confesión de Londres. Dice así la Confesión de Londres en el capítulo 29 del bautismo. Bueno, voy a leerla toda y luego vamos a hacer el énfasis en lo que está subrayado. Dice, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo a fin de que sea
para el bautizado una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, una señal de estar injertado en Él, del perdón de pecados y de darse a sí mismo a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. El énfasis aquí es que el bautismo es una señal. ¿Una señal de qué? Una señal de la comunión con Él en su muerte y resurrección. De por sí eso es lo que representa el bautismo. Fui sepultado con Cristo y nací para una nueva vida. O también ha muerto el viejo hombre y ahora ha nacido un nuevo hombre en Cristo Jesús. Esa es la señal visible de lo que interiormente ya sucedió. ¿Cuál es? ¿Qué sucedió internamente? Que ahora estoy injertado a Cristo, que ahora hago parte de su pueblo, que ahora hago parte del pueblo, que ahora soy parte de la iglesia, soy el cuerpo de Cristo, soy eh, ese pámpano que fue injertado a la vid. Así que el bautismo es una señal de mi comunión con Cristo, con, con Él en su muerte y su resurrección, y la señal de ser injertado con Él. Bien, entonces ya vimos el, la confesión. Ahorita veamos lo que dice la escritura. ¿Cuál es la razón por la que yo personalmente no soy paido bautista? Yo veo el desarrollo teológico de, del, del paidobautismo y me parece muy bueno, o sea, está teológicamente muy bien estructurado, muy bien desarrollado. Pero este es el punto débil de el paidobautismo que hace que yo personalmente no sea paidobautista. Yo escucho abiertamente los argumentos de la teología del pacto presbiteriana em, y, y lo he considerado incluso en esa posibilidad. Pero este pasaje es el que a mí me desarma para no ser paido bautista. Y el texto es Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. ¿Qué dice el texto? Dice así, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué dice el texto? Nos habla de la promesa de un nuevo pacto. Y el texto dice que es un pacto que no es como el pacto que hizo antes. ¿Y por qué no es como el pacto que hizo antes? Porque ellos invalidaron el pacto. Esa es la razón por la que es nuevo. En el antiguo pacto, aunque se circuncidaban y hacían parte de la comunidad, ese pacto era susceptible a ser quebrantado, a ser invalidado. No vamos a explicar acá algunas definiciones del pacto, ¿no? Que es un compromiso sancionado, eh, con promesas, con sanciones, etcétera, etcétera. En este caso, aquellos que hacían parte de este pacto eran injertados al pacto, pero resulta que los que eran injertados eran susceptibles a transgredir el pacto, a violentar el pacto, a invalidar el pacto, a incumplir el pacto. Por eso es necesario un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto va a suceder algo importante, y es que todos conocerán
al Señor, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Ahora, en el antiguo pacto, muchos eran injertados por la circuncisión, por supuesto, pertenecían al pacto, era la señal del pacto, pero no todos conocían al Señor. Vamos a ver un pasaje breve, está en Primera de Samuel, acá. Este es Samuel capítulo 2, versículo 12. Fíjense acerca de lo que dice los hijos de Eli. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿acaso los hijos de Eli no fueron circuncidados? ¿Acaso no servían en el sacerdocio? Pero dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es más, no solo pasaba con ellos, también pasaba incluso con Samuel en su primera etapa. Dice en el capítulo 3, en el versículo 7, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y ustedes saben, Samuel fue circuncidado al octavo día conforme a la ley, pero nos dice aquí la escritura que Samuel no había conocido aún a Jehová. Fue circuncidado, pero no lo conocía. Hacía parte del pacto, pero no lo conocía. Y la palabra de Jehová le había sido revelada. Y eso nosotros lo vemos en varios pasajes de la escritura. ¿Sí? Hay una cantidad de textos que hablan acerca de un Israel que violenta el pacto, que transgrede el pacto, que se entrega a los ídolos, como el caso, por ejemplo, de la época del profeta Elías, que el sacerdocio de Israel se entrega a adorar a Baal y se entrega a adorar a Acera, y Elías se siente solo. Todo el pueblo entregado a la idolatría. ¿Y qué dice Dios? ¿Cuál es la divina respuesta? Pensando Elías que estaba solo. Dice, me he conservado, me he preservado un remanente que no ha doblado la rodilla ante Baal. Esos pocos que no la habían doblado eran los que sí conocían al Señor. Por eso no la habían doblado. Como el caso de Elías. Elías conocía experiencialmente al Señor. Supuesto por la gracia de Dios. Por supuesto por la misericordia de Dios, no por las obras de Elías. Pero resulta que muchos que estaban en esa comunidad del pacto se habían entregado a Baal y a Acera. ¿Y qué hicieron? Invalidaron su pacto. Entonces era necesario un nuevo pacto. Y ya vamos a ver otro texto que nos va a hablar de esa necesidad. Eh, ¿Por qué? Porque en este pacto no todos conocían al Señor y por consiguiente transgredían el pacto, invalidaban el pacto. En este nuevo pacto todos conocerán al Señor y esos que conocen al Señor van a perseverar hasta el fin. Ahora es interesante que desde el más pequeño de ellos hasta el más grande va a conocer al Señor. Vamos a otro texto, está en Jeremías 32, el capítulo siguiente. Dice así, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios pondrá en ellos el temor para que no se aparten de Él. Esto es la explicación del nuevo pacto que está en el capítulo 31. En el capítulo 31 invalidaron su pacto, bueno, aunque en ese mismo capítulo nos habla de que todos le conocerán, pero acá también nos dicen que los que les haya sido infundido el temor de Dios, ellos no se apartarán de él, van a perseverar, van a continuar en el pacto. No será posible que aquellos que están dentro del pacto, dentro de la comunidad del pacto, caigan del pacto, caigan del estado del pacto de gracia, caigan del estado de gracia. Sigamos ahora con otro pasaje. Este pasaje está en Ezequiel, es muy parecido al de Jeremías. Dice Ezequiel 36, desde el versículo 26. Dice, os daré
corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es dar un nuevo corazón? ¿Qué es poner un nuevo espíritu? Es el nuevo nacimiento, es la regeneración. Ahora, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se les quita ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, como dice acá en Ezequiel, a ellos Dios pone su espíritu. La promesa del espíritu viene sobre quienes, sobre los que han creído, viene sobre los que han nacido de nuevo. De por sí se nace de nuevo por el espíritu. Por eso es el nuevo nacimiento en Juan capítulo 3 se explica como nacer del espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, ellos, aquellos que tienen el espíritu, aquellos como vimos en otro pasaje, a quienes se escribe la ley en el corazón, ya no en piedra como en el antiguo pacto, sino ahora en el corazón, ellos van a guardar los estatutos, van a guardar los preceptos, los van a poner por obra. ¿Y acaso no dice en Efesios capítulo 2 que Él preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas? Es esto, es el cumplimiento del nuevo pacto. Y dice que esos que son preparados para buenas obras son los que han recibido el don de la gracia, el don de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que todos los que han sido salvos por gracia, por medio de la fe, que es don de Dios, son estos que harán o andarán de acuerdo a sus estatutos y guardarán sus preceptos y los pondrán por obra. Bien, miremos ahora el texto de Hebreos. Bueno, aquí no subrayé, pero vamos a mirarlo. Prácticamente aquí el autor de Hebreos está citando Jeremías capítulo 31. Observemos, en este pasaje, desde el versículo 6, nos dice que, aquí hablando de Cristo, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Fíjense, nos habla de un mejor ministerio. Subrayémoslo. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ponle acá, un mejor pacto. Dice, establecido con mejores promesas. Mejores promesas. Fíjense que aquí está marcando una discontinuidad. Insisto, por supuesto, hay una revelación progresiva, hay una continuidad en la teología pactual, en los pactos. Pero este pacto dice que es mejor, dice que es con mejores promesas, dice que es un mejor ministerio. O sea, marca una discontinuidad, es diferente al anterior. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, eso es importante acá, dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿qué nos dice esto? Que el primero fue con defecto. Ciertamente no hubiera, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí cita Jeremías capítulo 31. Bueno, hago esta pregunta. ¿Cuál era el defecto del antiguo pacto? Porque nos dice que tenía defecto. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, si no hubiera tenido defecto, no hubiera sido necesario el nuevo pacto. Pero fue necesario el nuevo pacto porque el antiguo pacto tenía defecto. ¿Y cuál era el defecto del antiguo pacto? Ya vamos a responder. Es así Jeremías, bueno, Hebreos 8, citando a Jeremías 31. Porque reprendiéndolos dice, he aquí viene el día, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hice con sus padres. Fíjense, está citando Jeremías 31, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ellos no permanecieron en mi pacto. Aquí ya se empieza a ver cuál es el defecto. ¿Por qué es necesario un nuevo pacto? Porque el anterior pacto era con defecto y ellos no permanecieron en su pacto. Sigamos. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto. Fíjense, está dando una respuesta a este problema, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. En el antiguo pacto, la ley estaba escrita en piedras, no en el corazón. Ahora se escribe en el corazón. Perdóneme que aparece esto. No tengo la suscripción de, de esta página de la Biblia, pero quiero subrayar para marcar el énfasis. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Antes estaba escrita en piedra, ahora está escrita en el corazón. Y será ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Entonces, estos tendrán a Dios por su Dios y ellos serán para Dios su pueblo. Y aparece nuevamente esto, ninguno enseñará a su prójimo y ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. En este nuevo pacto todos conocerán a Dios, desde el menor hasta el mayor de ellos. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. En este nuevo pacto todos conocen al Señor. Lo vimos en la confesión de fe. Es la señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección. Una señal de ser injertado en Él. ¿Y quiénes son los que han sido injertados a Él? Los que verdaderamente creen. Los que son constituidos hijos de Dios. Los que nacieron no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios. Los que nacieron de la simiente del Espíritu. Los que fueron sellados por el Espíritu para el día de la redención final. Ellos son el cuerpo de Cristo, la grey de Dios, el pueblo de Dios. Conocen a Dios. Incluso, vamos a verlo de una vez acá en Primera de Juan. Bueno, tampoco lo subrayé. Nos habla acerca de la unción. Dice así, eh, acá, versículo 27. Dice que la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. ¿Cuándo recibimos esta unción? Sino en la conversión. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Fíjense, no tenemos necesidad de que nadie os enseñe. Todos conocerán al Señor, desde el mayor de ellos hasta el más pequeño de ellos. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción os enseña todas las cosas. Aquellos que son creyentes verdaderos reciben la unción. Por eso aquí Juan, en Primera de Juan, dice acerca de los que se apartan, o sea, los anticristos, los que niegan que Cristo vino en carne y sangre, les dice que ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero los que sí son de la grey de Dios, los que sí son parte del cuerpo de Cristo, tienen la unción y esta unción les enseña todas las cosas. No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque ya conocemos a Cristo. Es lo que dice incluso aquí en Mateo, cuando Pedro responde a la pregunta de Cristo. eh, ¿Qué dicen vosotros que soy yo? ¿Qué decís vosotros que soy yo? ¿Qué responde Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quiénes pueden decir eso?
¿Quiénes son los que pueden decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Aquellos a los que les fue revelado el Padre. Y de Jesús no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa confesión de Pedro es que se edifica la iglesia. La iglesia son piedras vivas, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, los regenerados, los nacidos de nuevo. Ellos son los que están unidos al pacto, son los miembros del pacto. No puede ser posible que en este pacto estén aquellos que no conozcan al Señor, porque la promesa del nuevo pacto es que todos le conocerán. Y si los paidobautistas son honestos y son conscientes, saben que muchos de sus hijos que han sido bautizados y que ellos dicen que son parte de la comunidad del pacto, no conocen al Señor. Pero la promesa del nuevo pacto es que todos le conocerán. Ahora, y si la señal del nuevo pacto es el bautismo, pues lo que hacemos con el bautismo es decir que esta persona ya fue injertada al nuevo pacto, que ya pertenece a Cristo, que ya es de Cristo, que ya es una nueva criatura. La iglesia son todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos a los que el Padre le enseñó. Incluso miremos acá en, en Juan capítulo 6, donde Jesús dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Escrito están los profetas. ¿Dónde está citando Jesús? ¿A qué profeta? ¿O a qué profetas? Escrito están los profetas. Todos serán enseñados por Dios. Por supuesto que cita Jeremías 31. Así que todo aquel que oyó al Padre, como le dijo a Pedro, ¿sí? Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Más adelante dice Cristo, y todo aquel que viene a mí no le echo fuera. Y todos los que el Padre me dio, yo los recibí para que no pierda nada. Estas son mis ovejas, las que el Padre me dio. Y esas ovejas van a ser cuidadas por el pastor hasta el día final, hasta la consumación de todas las cosas. Así que todos serán enseñados por Dios. Aquí nos habla, evidentemente, también de esa experiencia de la conversión. ¿Cómo puedo yo decir, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, si no es porque el Padre obró en mi corazón? Y aquellos que dicen esto son la iglesia. Así es edificada la iglesia, en aquellos que han confesado que Cristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios. Bien, volvamos acá a Hebreos. Dice, porque todos me conocerán. Yo no sé si la idea se está entendiendo. Yo no me considero alguien que explique muy bien. Creo que lo hace mucho mejor Sam Waldron. Y dice acá el texto, al final en el versículo 13. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Esto nos habla de la discontinuidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, obvio, es lo que está diciendo acá el autor. Estamos hablando de un nuevo pacto. Miren la obviedad. Si estamos diciendo que es nuevo, pues lo que es viejo, que es el primero, ¿no? El antiguo pacto, lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, porque ya viene lo nuevo, ¿sí? El nuevo pacto fue establecido en la cena, cuando Cristo dice, ese es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Todos aquellos que hacen parte del pacto son aquellos que han sido rociados con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, el bautismo es la señal de lo que ya sucedió en el corazón, la regeneración. Entonces, insisto, ese es el punto que a mí me parece mucho más sólido, eh,
Con respecto al credo bautismo, en el nuevo pacto todos conocen al Señor, todos le conocerán, todos le conocerán, todos le conocerán. Y ese conocimiento no es un conocimiento intelectual, no es un asentimiento a las enseñanzas de Cristo, es un conocimiento experiencial. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora vamos a ir a otro pasaje. Está en Juan capítulo 17. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Cristo, consiste en conocer a Dios. ¿Y cómo se llega a este conocimiento? No es simplemente un conocimiento intelectual, tiene que ser un conocimiento salvífico, espiritual, que se logra cuando el nuevo nacimiento viene en la vida del hombre, viene en la vida de la persona. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Muy bien, vamos a dejar entonces el video hasta aquí. La idea es poder mostrar que como bautistas reformados tenemos una teología pactual y nuestra teología pactual no deriva en el paidobautismo por el texto de Jeremías capítulo 31 y otros pasajes que nos dicen con toda claridad que aquellos que son parte del nuevo pacto conocen a Dios. Y esperamos, por supuesto, que nuestros hijos conozcan a Dios, que se conviertan a Dios, que hagan una profesión de fe genuina. Por eso nosotros como padres cristianos, estamos constantemente predicándoles el Evangelio, dándoles testimonio del Evangelio, dándoles testimonio de la verdad, para que ellos un día puedan decir, conozco al Señor. Y no solamente de oídas, incluso como dijo Job, que de conocidas, de oídas te había oído, eh, más ahora mis ojos te ven. Así que, bueno, es una respuesta amistosa eh, a lo que expusieron nuestros hermanos el día de ayer. Dejo hasta aquí el video y nos vemos en una próxima ocasión.